Bien, mis amigas, mis amigos, estamos en el momento de la entrevista de este día en su espacio Expediente Abierto. Y hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos con nosotros al sociólogo Inocencio García. Inocencio García es un político de vieja data, desde los tiempos en que nació el PLD, pero ya antes, Inocencio García hacía activismo político en el Partido Revolucionario Dominicano. Él es ex viceministro de Cooperación Internacional en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y actualmente ocupa la posición de secretario de Relaciones Dominico-Haitianas en la Fuerza del Pueblo, partido que dirige el expresidente Leonel Fernández. Yo quiero, pues, con mucha alegría, darle la bienvenida a nuestro amigo Inocencio García. ¿Cómo está usted? La alegría la tengo yo, Alberto, sí, porque teníamos tanto tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar en estas condiciones especiales, ¿no? Ya tú como conductor. Yo sé que usted es un hombre muy joven, pero lo veo como más joven. Es el espíritu. El espíritu. El espíritu bueno. El espíritu bueno. Sí, porque hay espíritu malo. Hay espíritu malo, sí. Sí. Bueno, hay un tema en este momento que tiene expectativa a la sociedad dominicana, porque es un tema que se viene tratando en la sociedad dominicana, sobre todo en el liderazgo político y de la sociedad civil también, que es el tema haitiano. Yo sé que usted es un experto en el tema haitiano, pero la pregunta viene a propósito de que el presidente Luis Abinader, ahora en la rendición de cuentas ante el Congreso el 27 del mes pasado, febrero, manifestó que todas las fuerzas políticas del país, llamó a todas las fuerzas políticas del país a sentarse en una mesa para suscribir un pacto por la soberanía nacional, precisamente a propósito del tema haitiano. Yo quisiera que nosotros comenzáramos por ahí. Bueno, mire, Alberto, yo participé en las reuniones que el señor presidente de la República tuvo a bien convocar en noviembre del año 2021, donde precisamente 30 organizaciones políticas, tanto mayoritarias como minoritarias, participamos en esas reuniones, repito, de noviembre del 2021. Y todos los partidos acogimos con mucha entusiasmo esa convocatoria del señor presidente de la República, lógicamente con algunas reservas, como lo manifestó en esa reunión la Fuerza del Pueblo, la representación de la Fuerza del Pueblo, que estuvo en esa primera reunión encabezada por el ex vicepresidente, el doctor Rafael Albuquerque. Y bueno, todos los partidos ahí se manifestaron de manera muy auspiciosa y además entendiendo de que efectivamente se debía tener y se debe tener una postura nacional respecto a una crisis que yo particularmente, que estuve 2 años, 98-2000, en la Embajada Dominicana en Haití, veo que es una solución de difícil retorno a la normalidad de ese país. Luego pasaremos a explicar el porqué. Pero el hecho es que hubo esa convocatoria, se escogieron a 4 partidos mayoritarios, entre eso estaba la Fuerza del Pueblo, para la redacción de un comunicado
que expresara el consenso de esos 30 partidos políticos conjuntamente con el gobierno. Y bueno, participamos en la elaboración de ese comunicado. El gobierno publicó en los diarios nacionales en enero del 2022, publicó ese comunicado elaborado por esa comisión de los 4 partidos mayoritarios. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya el gobierno abandonó eso. El gobierno abandonó esa iniciativa y yo particularmente estuve observando que ese tema, lamentablemente, un tema que nunca debe ser un tema de carácter de instrumentalización electoral, me iba dando cuenta, dándole seguimiento a la conducta presidencial fundamentalmente, de que ese tema se estaba tomando como una base electoral, ¿no? Es decir, base electoral reeleccionista, es decir, un instrumento. Entonces, bueno, yo particularmente manifesté eso al interior de nuestro partido y bueno, ya finalmente en programas como este, como el tuyo, Alberto, ya ahí estaba, cuando me convencí, pues yo soy muy prudente con respecto a lo que se dice en los medios de comunicación, pero finalmente no hubo otra salida que llegar a la convicción de que el presidente de la República estaba utilizando, instrumentalizando ese tema tan delicado, porque es un tema que tiene que ver con un tema existencial de la República Dominicana, y además porque tiene aristas no solamente bilaterales, sino que tiene aristas, dimensiones regionales y además multilaterales, ¿no? Y además tiene incidencia en las grandes potencias que se ocupan de ese tema, ¿no? Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España, etcétera, ¿no? Entonces, que un tema así puede tomarse como instrumento electoralista. Bueno, yo creo que no. Yo creo que eso es, yo diría inclusive que es una alta irresponsabilidad de cualquier gobierno que utilice ese tema en medio ya de un proceso electoral como una base reeleccionista, como un instrumento para la reelección. Entonces, es por eso que ustedes no han asistido ahora a la reunión. Entre otras cosas es por eso, pero además por lo siguiente. Es decir, ¿qué significa un pacto? Bueno, lo primero que debe haber para que se produzca un pacto es confianza entre los actores que van a firmar ese pacto, ¿no? Eso es lo primero. Y entonces, bueno, ¿cómo tú tienes confianza en un nuevo pacto para definir una política de consenso nacional respecto al grave desfondamiento del Estado haitiano, cuando, por ejemplo, tú estás mandando señales equívocas, ¿no? Con respecto a lo que tú dices y a lo que tú haces? Por ejemplo, ¿cómo les regalamos miles de tareas de tierra a Haití con la división del muro? O sea, cuando habla de soberanía, si tú estás entregando territorio que es inconstitucional. Eso es parte de la soberanía. Que eso es parte de la soberanía. Ese es el principal elemento de soberanía, el tema de la jurisdicción territorial. Entonces tú estás además violando el artículo 10, que habla precisamente de lo inalienable en la Constitución, de lo inalienable del territorio, y está violando el artículo, el 9, perdón, de todo el tema de que el territorio es inalienable, el territorio nacional. Está también violando el artículo 11 sobre el régimen fronterizo, y está violando el artículo constitucional 67, que tiene que ver con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, porque resulta que se ha destruido el manglar, la zona protegida de unos manglares en el Cisar de Montecristi, ya no dicho por organizaciones de la sociedad civil, que tienen que ver con el tema del medio ambiente, sino precisamente con una disposición del mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que manda a reparar precisamente ese gran daño, que yo creo que ya no es reparable,
porque el manglar ha sido seccionado, ha sido destruido, y resulta que ese manglar es una especie, como son los manglares, de amortiguamiento ecosistémico de toda la zona, inclusive del agua que se produce en la zona, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado, como tú estás hablando de un pacto por la soberanía nacional, cuando tú no solamente sometes un proyecto antinacional como el proyecto integral de trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes, cuando en sus artículos del 63 al 70 estipulaba de que la República Dominicana tenía que ocuparse de todo el que entrara a la República Dominicana, y no solamente eso, crear un impuesto adicional que íbamos a pagar todas las personas físicas y morales, las empresas y el Estado, para precisamente cubrir las necesidades de educación, salud, vivienda de cualquier persona que diga que lo están persiguiendo, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, tener autoridad moral para llamar a un pacto nacional de esa naturaleza, bueno, pues tú tienes que ser coherente entre la formulación de esa política y los hechos, ¿no? Pero además es que ahora mismo hay un desorden migratorio, ¿no? Es un completo desorden migratorio que hay en la República Dominicana. Sabemos que el desfondamiento, que no viene desde ahora, pero ya es un estado que está colapsado. Cuando uno va, por ejemplo, Alberto, a los objetivos de la política exterior propuesta por el PRM en su campaña electoral para la presidencia de que ellos ganaron en el año 2020, bueno, pues tú te das cuenta que quien elaboró esos objetivos, bueno, pero parece como que nunca estuvo leyendo el contexto en que se estaba desarrollando la profunda crisis haitiana, que no venía de ahora, sino que venía de la década del 90. Antes de continuar esa ruta que muy bien usted está tratando, a mí me gustaría que nos quedemos un poquito todavía en lo que es la firma del Pacto por la Soberanía, porque nuestro amigo Max Puig, que apareció con Eddie Olivares, dando una declaración, porque se reunieron con 27, el gobierno se reúne con 27 partidos pequeños, y entonces le dan seguimiento al tratar el tema, y ya incluso están tomando decisiones en ese sentido. ¿Hacia dónde puede conducir esto? Mire, Alberto, yo estuve como director general de cooperación bilateral durante del 2007 hasta el 2012, ¿no? Y luego fui viceministro de Cooperación Internacional del 2012 hasta el 2019, cuando renuncié del gobierno en octubre del 2019. Y bueno, eso me da a mí una determinada experiencia, aparte de que tuve en la Embajada Dominicana en Haití 2 años y estuve como encargado de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería 3 años y medio. Bueno, lo que me da una cierta visión tanto del tema bilateral como del tema internacional. Y a mí me llaman poderosamente la atención, con todo el respeto, porque hay gente muy respetable de las que están asistiendo, de esos partidos, pero me llama la atención de que no se esté dando lectura a la complejidad de la crisis geopolítica mundial. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a llevar documentos ante la sede de la Unión Europea en Bruselas, vayamos a llevar documentos ante la OEA y vayamos a llevar esos documentos ante los Estados Unidos, cuando resulta que Estados Unidos y en general Occidente con Europa tiene lo que yo denomino estrés estratégico? ¿Por qué? Porque tiene una guerra, hay una guerra. Y además tú tienes, lo he dicho en otra ocasión y lo voy a repetir ahora, tú tienes además, Alberto, que lo que es el Consejo de Seguridad,
¿no? Que ha sido después de la creación de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el ente cuyas resoluciones son vinculantes. Pero resulta que esos 5 potencias están en guerra. Es decir, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido están en guerra con Rusia y con China. Alguien ha dicho que prácticamente esa es una tercera guerra mundial. No, pero es que ya estamos, los expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos en temas de geopolítica. Nosotros estamos ante la versión de la denominada guerra híbrida, pero realmente ya estamos y cada vez hay un escalamiento. Ahora yo pregunto, el gobierno no le da una lectura a la efectividad de que pueda esa iniciativa de llevar documentos ante una crisis que para nosotros es grande, para la República Dominicana, pero con respecto a la crisis geopolítica mayor, que es la guerra Rusia-Ucrania-Occidente, y que cada vez hay un mayor escalamiento, yo pregunto, yo que conozco los organismos internacionales, ¿le van a hacer caso a la República Dominicana? Entonces, ¿a qué conclusiones tenemos que llegar? A las conclusiones que tenemos que llegar es que es una estrategia errática, con todo el respeto a los partidos que están participando, pero es una estrategia errática, primero, por eso que acabo de decir, de que hay una crisis geopolítica mayor, y porque no se le da lectura al hecho de que las grandes potencias saben que esa crisis haitiana no es ni de mediano, no es de mediano plazo, sino de largo plazo, e inclusive a la conclusión, esto es una cosa muy personal, una apreciación muy personal, porque yo viví en ese país 2 años, como he dicho, en la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, a la decisión, cuando uno va dándole seguimiento a toda la conducta de las grandes potencias, es que uno se da cuenta que ellos saben que eso no tiene salida. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia correcta? Nosotros vamos a seguir obviando la crisis geopolítica mundial, de que representa esa crisis, que hay un verdadero crack del orden internacional ya, y no hay respeto inclusive al derecho internacional público, porque todo se viola, ¿no? Entonces, ¿qué debe ser lo correcto en materia de estrategia con respecto a esa crisis? Es que nosotros tomemos medidas internas, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas internas? Bueno, tienes ilegalidad en los sectores productivos, echémosle a eso, ¿no? Entonces, perdón, el pacto prácticamente está colapsando. No, es que el pacto no tiene ningún sentido. Lo que tiene que hacer el gobierno es aplicar la ley y dejarse de estar utilizando ese expediente tan delicado como es esa crisis geopolítica insular que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos una crisis geopolítica mayor de dimensión global, que es esa crisis de que hemos hablado, que es la crisis de la guerra Rusia-Ucrania-Occidente. Repito que donde hay cada vez un mayor escalamiento y una mayor peligrosidad de una catastrófica tercera guerra mundial, con una crisis geopolítica insular, ¿no? Que no se le ve salida. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la voluntad nacional? ¿Cuál es el verdadero pacto nacional? Llevar documentitos a los organismos internacionales, que repito, no le van a hacer caso a la República Dominicana. Entonces, si nosotros, ¿cómo nos harían caso? No el caso total, nos harían algún caso. Es si nosotros nos respetamos internamente. Si nosotros respetamos la Constitución de la República, si nosotros aplicamos las leyes nacionales y si nosotros, por ejemplo, nos dejamos de estar elípticamente tratando ese problema, buscando atajos y no enfrentamos ese problema de esa crisis que, repito, estamos ante el colapso del Estado haitiano. Es decir, no existe Estado haitiano. En ese mismo orden, hace unos años, antes de que
el expresidente Danilo Medina fuese el presidente de la República Dominicana, en una reunión privada yo le hice saber mi inquietud sobre el tema haitiano y le decía que hacia dónde íbamos con el tema haitiano, hacia dónde la República Dominicana iba en términos de una política con el tema haitiano. Y el presidente Danilo Medina me dijo con mucha propiedad, mira, Alberto, ese es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas. No es algo tan sencillo como para elaborar una política, definir una política para el tema haitiano. Bueno, no profundizamos, pero ahora que precisamente usted trata el tema diciendo que no hay salida, entonces... No hay salida para la crisis haitiana. No hay salida. No se le ve. No se le ve. Pero es posible definir una política bien condensada sobre el tema haitiano. Mira, Alberto, cuando uno ve la sinopsis histórica del tema inmigratorio haitiano, ¿no? Después del crack de la industria azucarera, a mediados de la década del 80, es decir, en el bienio 85-86, se quiebra el sistema de contratación de contingentes migratorios de trabajadores temporeros, que venía desde la era de Trujillo. ¿No? Son varias etapas, ¿no? Pero no vamos a entrar en todas esas etapas, son alrededor de 4 etapas y yo incluyo una 5ª etapa elaborada por mí, pues, en función de lo que uno estudia. Pero el hecho es que en el bienio 85-86 se rompe el sistema de contratación donde, para que vea que podemos tener una política clara, porque además está la ley, tenemos los instrumentos, la 28504 con su reglamento, la ley migratoria. Bueno, ¿cómo era ese sistema? Ese sistema era, por ejemplo, que las empresas a través de la Dirección General de Migración hacían la contratación, ¿no? Y la Dirección General de Migración emitía el permiso de residencia temporal. Eso no quiere decir que no se quedaran, ¿no? Como efectivamente ocurrió, trabajadores de esos temporeros se quedaran de manera definitiva en el país. Pero el hecho es que había todo un mecanismo de control donde las empresas eran inclusive luego, conjuntamente con la Dirección General de Migración, de retornar esos trabajadores temporeros agrícolas haitianos hacia su país. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estuve en noviembre del 2018 en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái y en Abu Dhabi. Bueno, ¿de qué me enteré? Bueno, me enteré porque indagué, pregunté, ¿cómo es el sistema de contratación en los Emiratos Árabes, que solamente es un 10% de emiratíes y el 90% de extranjeros? ¿Cómo ellos controlan eso? Bueno, son las empresas. Las empresas son las que contratan a través de las instituciones del Estado, pero son las empresas las que tienen que proveer de vivienda, seguridad social. Es decir, hay todo un sistema de contratación que sobrecae sobre la empresa que quiere trabajadores extranjeros en los Emiratos Árabes Unidos. Y el trabajador que es sacado, pierde su trabajo extranjero en los Emiratos Árabes Unidos y le dan un plazo de 30 días para volver a reinsertarse en el sistema laboral en los Emiratos Árabes. Bueno, pues el que no lo consigue es para afuera que va, ¿no? Entonces, hasta que nosotros no abordemos con los poderes fácticos, es decir, con el sector empresarial dominicano, ya sea en el sector agrícola, ya sea en el sector construcción, ya sea en el sector servicio, turismo, zona franca, etcétera. Bueno, pues nosotros vamos a estar siempre dando palos a ciegas y cada vez ese fenómeno
que ya tenemos a la población haitiana en todo el territorio nacional, ¿no? Ya nosotros tenemos un gravísimo problema de gestión de una población que no es la nuestra, es vecina, pero no es la nuestra, con las cuales nosotros, a la gente no le gusta que se hable de esto, pero hemos tenido problemas históricos y lógicamente que entre estas dos poblaciones hay tensión étnica. Es decir, cuando uno analiza desde la crisis de la industria azucarera en 1874, finales del siglo XIX, entonces, donde se importaron los cocolos de las islas de Barlovento, fundamentalmente de San Kitts y Nieves y de Anguila, que de ahí que venían los cocolos, y luego ya en lo que tiene que ver con el control que tuvo Estados Unidos por las dos intervenciones en Haití y la República Dominicana, y luego entonces durante la era de Trujillo, y luego que se quiebra el sistema de contratación por contingentes de trabajadores agrícolas haitianos, tú te das cuenta de cómo los fenómenos, ¿no? ¿Verdad? Como dice el filósofo alemán Oswald Spengler, cuando el fenómeno, el protofenómeno, se va definiendo ante nuestros ojos de manera muy clara. Bueno, pues nosotros ya tenemos una nación dentro de la nación. Entonces, ¿cuál es el nudo actual, la complejidad de este asunto de que no se haya podido elaborar una política en la República Dominicana? Bueno, porque porque no es que no tengamos una, lo que pasa es que no la aplicamos. No la aplicamos. Dicen los expertos en relaciones internacionales que la mejor política exterior es la política interna. En el caso dominicano eso se aplica de manera, tiene mucho peso, porque ¿cuál es esa relación entre política exterior y política interna? Bueno, que hasta que nosotros no apliquemos el marco constitucional y legal, jurídico de la República Dominicana respecto a ese fenómeno que tiene que ver con la economía también, no es que vamos tampoco, yo estoy planteando que vamos a sacar a todos los trabajadores haitianos, no, vamos, se requiere, yo fui 4 veces a Taiwán. ¿A dónde van los inmigrantes de Filipinas, de cualquiera de los países asiáticos a Taiwán a trabajar? Ya, inclusive los que van a servicio doméstico. Van a la Dirección General de Trabajo. ¿Quiénes es que le reciben a esos trabajadores? Le reciben jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, en condiciones especiales, ¿no? Y esa gente se registra. Y la empresa y la familia, si es para temas de servicios domésticos, es responsable. Pero ese Estado sabe dónde está ese individuo, hombre o mujer. Pero nosotros, por ejemplo, dejamos que tanto en las zonas urbanas y en la capital y en la frontera ni se diga, que individuos propietarios de vivienda alquilen a inmigrantes ilegales y ahí se meten 30, 40 y 50 personas. Y resulta que el Estado no hace nada. Entonces, esa no es la vía de solución. Entonces, bueno, va a alquilar a viviendas ilegales. Bueno, te incauto la vivienda. Te la incauto la vivienda. No hay una solución que no sea esa. Y en el caso de los sectores productivos y de servicios, es ir de manera gradual llevando al 80-20, ¿no? Porque resulta que cuando yo le pregunto en el aeropuerto El Higüero, el aeropuerto Joaquín Balaguer, cuando íbamos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a los trabajos del Plan Nacional de Reconstrucción y Refundación Nacional de Haití, después del terremoto de enero del 12 de enero del año 2010, me encontraba con unos jóvenes bien fornidos y yo le decía, venga acá, pero ¿y ustedes qué hacen? ¿No? ¿Y ustedes para dónde van? No, vamos a las islas, porque lo veía bien fornido. ¿Y a qué ustedes van? Oh, a trabajar construcción. Ajá.
¿Y por qué no trabajan aquí? O porque allá no pagan en dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que lo que tenemos es, en materia de atracción migratoria, que afecta al dominicano, que no es cierto que no quiera trabajar, lo que ocurre es que el dominicano no quiere explotarse, ¿no? ¿Cómo se explota? Va en búsqueda de la moneda fuerte. No, bueno, porque tiene otra visión de la vida. Y entonces, ¿hacia dónde entonces nos lleva esto? A lo siguiente. Si me voy para ganar en dólares y estoy abandonando el territorio nacional, entonces eso se traduce en un tema de precio de mano de obra en el sector construcción, ¿no? Es decir, que eso que se le ofrece al dominicano, como ese 15% de que tú hablabas, no cubre la canasta básica familiar, ¿no? Exacto. Entonces, lo mismo que ocurre ahora, ocurrió a finales de la década del 70 del siglo XIX, Alberto, cuando los campesinos dominicanos abandonaron el sector azucarero precisamente por las condiciones que no cubrían las necesidades básicas ni de ellos ni de su familia. Bueno, pues es decir, que esta conducta del dominicano no es porque no quiera trabajar, es porque efectivamente el dominicano no acepta someterse a un régimen de trabajo duro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa conducta que yo sé que es un fenómeno que tiene que ver con el modelo del modelo capitalista dominicano, que es un modelo atrasado, ¿no? Lógicamente que tiene que ver es atrasado porque en vez de tener capital intensivo, ¿no? Que sea un modelo en capital intensivo, incorporando tecnología, todavía en el siglo XXI nosotros estamos haciendo depender la sostenibilidad del desarrollo nacional en mano de obra barata. Y lógicamente que eso ya, no es que eso ya nos está costando en el presente y en el futuro inmediato a situaciones que nosotros ya de manera definitiva no estamos controlando, ¿no? Y el temor que yo tengo es que hay mucha irresponsabilidad internacional, ¿no? Se usa el tema de derechos humanos de manera irresponsable. Ese concepto de derechos humanos no se ajusta a las condiciones sociales, económicas, institucionales e históricas de ningún país, sino que se quiere aplicar un concepto de derechos humanos como si nosotros fuéramos países desarrollados, ¿no? Y resulta que lo que yo he vivido, porque estuve en África, ¿no? Y me contaron cómo ocurrió, lamentablemente, el proceso de cómo ocurrió, además de que traje un libro ahora de Europa con respecto al tema África, y a esto parece no quiero dar una nota discordante y fea con respecto a esto, pero hay que decirlo, porque hay que tomar eso en cuenta. El enfrentamiento es de Tutsis y Hutus, cuando los Hutus, que son minoría, ¿no? Pero tenían el poder, acabaron con la mayoría, los Tutsis, ¿no? Entonces, vamos a dejar que el fenómeno se siga agrandando de una manera tal, y yo no digo que no demos derecho a esa población haitiana que se incorpora, que tiene ya determinados derechos, pero vamos a aceptar la mudanza que está ocurriendo de Haití, porque ya no es un fenómeno migratorio normal, es que se están mudando a la República Dominicana, al grado de que toda la clase media se está mudando a la República Dominicana y los empresarios que tienen ya grandes inversiones acá ya están en la República Dominicana. Entonces a eso no le vamos a prestar atención. Inclusive individuos destacados del sector empresarial que viven acá, tienen negocios acá y que han sido
sancionados por Canadá por apoyo a las pandillas, como fue sancionado también el expresidente Michel Martelly y su primer ministro Guy Lamont, en el periodo que ocuparon el periodo 2011-2016 en Haití. Señores, nosotros estamos conversando en esta entrevista especial de hoy con el sociólogo Inocencio García, ex viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo en Cooperación Internacional y actualmente secretario de Relaciones Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo, partido al que asiste también como miembro del Comité Central, de la Dirección Central. Vamos a pasar de este tema haitiano a otro tema que yo creo que la gente está esperando de parte suya también, por la importancia que tiene para el país, que es el tema de la cooperación internacional. La cooperación internacional es algo que para el país es de vital importancia, porque va en la ruta precisamente del desarrollo del país, de alcanzar nuevos peldaños en términos de su desarrollo económico, social y político. ¿Cómo usted observa el manejo de la cooperación internacional, de este tema de la cooperación internacional de parte del gobierno actual? Bueno, Alberto, serían, déjame ver, sí, 12 años en ese tema, más lo que de una u otra manera se trataba en el momento en que fui embajador encargado de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería, pero ya estos 12 años consecutivos, 5 como director general de Cooperación Bilateral y luego 7 como viceministro de Cooperación Internacional, 7 y unos meses. Bueno, pues en ese periodo, pero fundamentalmente ya siendo viceministro, tuvimos la oportunidad de empezar a desarrollar una disposición de la Ley 49606, que es la que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es la que manda a que se constituyera un sistema nacional de cooperación internacional para el desarrollo, cuyo acrónimo es el SINACID. Bueno, ¿cuáles son los componentes de ese sistema? Bueno, los componentes de ese sistema, que la ley 49606 del Ministerio de Economía manda a elaborar la política de cooperación internacional conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, pues se elaboró por primera vez una política de cooperación internacional para el desarrollo, la PCID. Se elaboró un documento de normas para la gestión de la cooperación internacional, se elaboró una guía metodológica de alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible, ¿no? Y además ya se estaba concluyendo el diseño del SISI, que es el Sistema de Información de la Cooperación Internacional. Ahora, ¿cuál es que pienso que se debe retomar, ¿no? Porque este gobierno lamentablemente lo abandonó? Bueno, tengo que hacer siempre esta mención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, es decir, del Reino de España, que fue el país que nos dio todo el apoyo para montar ese sistema. Pero el hecho es que eso iba a ser una novedad regional, porque resulta que nosotros íbamos a crear el código SINACID mediante una interfase electrónica, lo íbamos a conectar al Sistema Integrado de Gestión Financiera de Hacienda, para que finalmente todo lo que entre de cooperación internacional y salga ya como oferta, porque nosotros dejamos un catálogo de ofertas de cooperación internacional del país a otros países. Y para que veamos el desarrollo que se produjo
durante el gobierno del presidente Leonel Fernández y luego durante el gobierno del presidente Danilo Medina en este tema, en este aspecto de política pública, bueno, pues ya la República Dominicana empezó a ofertar cooperación y le dimos cooperación a Colombia en materia de turismo sostenible de sol y playa. A Uruguay de cómo elaboramos nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, cómo la hicimos, ¿no? No había un poco país que tenía una Estrategia Nacional de Desarrollo de esa naturaleza. Inclusive la Estrategia Nacional de Desarrollo nuestra fue anterior, 2012, anterior a septiembre del 2015, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Se aprobó una ley de desarrollo. No, es una ley, la 1-12, ¿no? Entonces, eso iba a estar conectado al Sistema Integrado de Gestión Financiera de Hacienda y el país iba a tener la contabilidad además se iba a conectar con la cuenta única del Tesoro y iba a tener el país la contabilidad de lo que entra al país y de lo que sale del país. Y entonces, además, le dimos asistencia a Panamá, le dimos asistencia a Honduras, le dimos asistencia a Colombia, un país grande, ¿no? Le dimos asistencia a Colombia y a otros países de la región, para que veamos que cuando se asume con responsabilidad, se asumen las funciones y se crea además una mística con todo el personal y que además no se partidariza la presencia de técnicos ahí, no importa de qué partido sean, que fue lo que ocurrió, ¿no? Y tú creas una mística, entonces tú creas un equipo bastante consolidado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que el gobierno ha echado todo eso hacia abajo. Miren, señores, Alberto, yo que conozco, que participé en ese proceso de reforma y humanización del Estado que llevó a cabo el presidente Leonel Fernández, que empezó en su primer gobierno en 1996-2000, y luego a partir del 2004 hasta el 2012, yo participé en ese proceso del 2004-2012 y participé en actividades de la Estrategia Nacional de Desarrollo, precisamente en el tema migratorio. Bueno, pues todo eso que creó, toda esa institucionalidad que se creó en el gobierno del expresidente Fernández, que se transformaron 14 leyes, ¿no? Y las bases, y mediante esa transformación, las bases en que se asentaba el Estado Nacional no eran ni la que había dejado el doctor Balaguer ni la que había dejado el PRD, al grado de que el señor José Ignacio Paliza dijo un mes o 2 meses después que ellos no sabían que el Estado era tan grande. Es decir, que el PRM no se preparó para estudiar la complejidad de ese Estado y por eso estamos viendo los palos a ciegas. Bueno, pues eso que está pasando en cooperación internacional está pasando en todas las áreas. Por ejemplo, el área, Alberto, tan importante en un medio de esta crisis de la canasta básica familiar y de esta inflación que terminó el año pasado en 7,83%, bueno, pues toda la política social y del plan que lo voy a aplicar, si tengo oportunidad, el plan de seguridad ciudadana, aplicado en el gobierno del presidente Fernández, todo eso fue canibalizado. Es decir, la intersectorialidad que llevaba el ex vicepresidente, que fue encargado por el presidente Fernández, el doctor Rafael Albuquerque, del gabinete social, todo eso estaba incorporado al plan de seguridad ciudadana. Es decir, no eran solo temas policiales, no, sino que ahí estaban como política social aparte de porque se cree que lo del 4%, que se dice que Leonel Fernández no lo aplicó, lo que planteaba la ley era el 4% del PIB y el 16% del presupuesto. Y resulta que el presidente Fernández aumentó el presupuesto de educación en más de un 500%. Pero esa parte, yo quiero que nosotros la veamos después de la pausa. Yo quiero, sí, antes de ir a la pausa,
que usted me diga en qué medida y en su tiempo en cooperación internacional, estos proyectos de la municipalidad fueron ayudados, qué sé yo, esta cooperación, ¿cómo surtió efectos favorables para la municipalidad? Muy bien, muy bien. ¿Después de la pausa? No, ahora, antes de la pausa. No, bueno, no. La cooperación que, Alberto, que trata sobre los temas de municipalidad es la denominada cooperación descentralizada, ¿no? Nosotros íbamos dando pasos de manera procesual. Primero la cooperación bilateral, la cooperación sectorial, salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento, etcétera, ¿no? Y luego entonces pasamos con FEDOMO a reunirnos precisamente para ver cómo toda la cooperación descentralizada de los países iberoamericanos, porque yo participé durante 7 años en las reuniones del espacio iberoamericano como responsable de cooperación iberoamericana del país, con todos los países, con los 22 países iberoamericanos, conjuntamente con España y Portugal. Y entonces aprovechábamos en esas reuniones para poner en contacto a municipalidades, ¿no?, ya con una determinada experiencia en materia de desarrollo, en materia de cooperación, con municipalidades de la República Dominicana a través de la Federación Dominicana de Municipios. De FEDOMO empezamos a dar esos pasos. Es decir, que la estrategia era cómo aprovechar las distintas capacidades, y en eso España jugó. Y las ofertas. Y las ofertas nuestras, además, ¿no? Porque ya empezamos a ofertar cooperación internacional. Y resulta que, en general, la lógica de la cooperación se convierte en un instrumento de la política exterior de los estados. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ofertar cooperación internacional, un país pequeño como nosotros, ofertando cooperación ya a países inclusive de mayor desarrollo relativo, bueno, pues ¿cómo eso se mide en materia de política exterior? Bueno, pues se mide en materia de política exterior con un concepto que está en la literatura de la política exterior, que es el índice de presencia global. Es decir, ya el país, cuando nosotros empezamos a ofertar cooperación, ¿qué hace la imagen del país? ¿Que mejora? Claro. Mejora, entonces a eso se le llama el índice de presencia global. Bueno, pues todo eso este gobierno lamentablemente lo ha echado a la borda. Y aunque tengo que hablar porque es que está relacionado. Nosotros empezamos a ofertar el Sistema Único de Beneficiarios, el SUBEN, que fue en la gestión del presidente Fernández que se creó el SUBEN, donde, para que no ocurriera la corruptela que hay en Supérate, que esa señora de seguro va a tener problemas cuando pierda ahora el PRM en el 2024, porque resulta que los medios de comunicación, los programas, están denunciando que hay un festival de salario de 120.000, de 50.000, de 70.000, de gente que no va a trabajar y que no le correspondería tener la tarjeta Supérate. Es un desorden. ¿Pero por qué? Porque toda la estrategia de este gobierno es volcar toda la política, todas, pero especialmente la política social, al tema de la reelección. Y entonces, este gobierno va a dejar un grandísimo problema, además con más de 24.000 millones de deuda externa. Entonces cuando tú hablas de soberanía, para regresar al primer punto, ¿no? Cuando tú hablas de soberanía, tú no puedes hablar de soberanía si tú estás endeudando al país, no se sabe en qué se gastan esos 24.000 millones de dólares, cuando tú estás entregándole a Haití cientos de miles de tareas de tierra, no dicho por la fuerza del pueblo, sino dicho
por instituciones ecologistas. Cuando además tú estás canibalizando o has canibalizado ya ese gran plan de seguridad democrática que, repito, tenía mujeres embarazadas que tenían que ir al hospital, monitoreada por ese conjunto de familias en los barrios, que eran fundamentalmente un núcleo de 40 y se sacaban 4 o 5 familias, y era la que le daban seguimiento para que esa señora fuese a hacerse su chequeo de su embarazo. Eso formaba parte del plan de seguridad ciudadana. Pero además, el bonogas y el bonoluz también formaba parte del plan de seguridad ciudadana. El sustituir la cablería y velas en los barrios, y se le explicaba cuánto cuesta una vela. Una vela te cuesta 7 pesos y resulta que el kilowatt que te estamos ofertando cuesta 4 pesos. Entonces, es mejor tú pagar 4 pesos de kilowatt cuando tu casa no tiene posibilidad de quemarse. Todo eso formaba parte de la visión del plan de seguridad. Una buena explicación. Democrática. Entonces, yo te voy a pedir permiso para entonces pasar a la pausa, porque tenemos el guión ajustado a ese tema. Entonces, luego venimos ya con algunos temas políticos, porque muy bien.